Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Siguiendo el camino litúrgico, hace unos días celebramos Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús, la unión del cielo con la tierra, la unión de los ángeles con los pastores, la unión de el Señor con todos y cada uno de nosotros. Luego celebramos la Sagrada Familia. Jesús nace en el seno de una familia, la cual va a reivindicar y la cual también nos dejó grandes mensajes. Luego celebramos el bautismo de Cristo Jesús. A renglón seguido celebramos la Epifanía, la manifestación de Jesús a los Reyes Magos, al mundo entero. Y luego celebramos también otra gran manifestación de Jesús en Caná de Galilea con el primer milagro en favor de un matrimonio, y que los discípulos creyeron y siguieron firmemente a Jesús. Ahora nos adentramos en el gran ministerio de Jesús. Veamos de qué manera. Por favor, veamos despacio el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4 y, por favor, capítulo 4, versos 14 al 21. Dice la palabra del Señor: Ilustre Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribirlos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Tenemos en este evangelio algunos elementos magistrales con los que Jesús va a iniciar su ministerio público. Y el primer detalle en que quisiera invitarles a que nos fijemos es que Lucas, para dar a entender la solidez de su evangelio, la veracidad de su evangelio, la consistencia de su evangelio, lo dirige a el ilustre Teófilo. Nunca olvide, Teófilo, palabra compuesta, teos, Dios, filos, amigo. Lucas escribe a Teófilo, es decir, a un amigo de Dios.
Y por tanto, este evangelio está dirigido a tanta gente como ustedes, amigos de Dios, gente de profunda fe, gente de profunda caridad, gente de profunda esperanza, gente de perseverancia en el seguimiento del Señor, porque también aman a Dios. ¿Cómo no pensar en aquella gente que persevera en diferentes movimientos dentro de la iglesia? ¿Cómo no pensar en aquellos catequistas que hacen tanto bien a la iglesia formando a los niños? ¿Cómo no pensar en aquellos agentes de pastoral con jóvenes? ¿Cómo no pensar en aquellos responsables de comunidades que constantemente se están formando? ¿Cómo no pensar en congregaciones? ¿Cómo no pensar en el mismo sacerdocio, obispos, cardenales? ¿Cómo no pensar en tanta gente que prueba con hechos que ama a Dios? A esa gente dirige el Evangelio San Lucas. Teófilos, amantes o amigos de Dios. Segundo detalle, lindísimo, es que encontramos aquí a Jesús en la sinagoga, como era su costumbre, toma el libro del profeta Isaías, concretamente el capítulo 61, donde lee un pasaje peligroso, un pasaje que puede darse a la revolución, un pasaje donde habla de libertad a los captivos, donde habla de vista a los ciegos, donde habla de libertad a los oprimidos. Pero lo lindo es que Isaías también habla de el día de la venganza de Dios. Curiosamente, Jesús lo omite. Jesús lo quita. Jesús no quiere que pensemos en un Dios vengativo, en un Dios amenaza, en un Dios que quiere destruirnos. Jesús quiere que pensemos en un Dios liberador, tal y cual como lo va a presentar el mismo Jesús. Jesús es el que nos lleva a caer en la cuenta y nos dice Juan 16:33, ánimo, yo he vencido al mundo, yo he vencido guerras, violencia, muerte y quiero instaurar la paz. Jesús nos lleva a que concreticemos Primera de Juan 4:4, somos de Dios, de un Dios amor, de un Dios perdón, de un Dios misericordia, de un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, de un Dios que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Yes, hermanos. Jesús quitó la frase del día de la ira o de la venganza de Dios, porque Él quiere que creamos en este Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, que no distingue, que no separa, que hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Este es el Dios de Jesús y este es el Dios en que debemos creer. El Señor nos lleva a concluir lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este Cristo que nos manifestó el poder del Señor, que nos dio el Espíritu Santo. Y este Dios que habla Jesús nos lleva a concluir lo que captó el apóstol Pablo. Romanos
8:32. Con Cristo somos más que vencedores, porque Él quiere liberarnos. ¿Y de qué nos libera? ¿De qué cárceles? ¿De qué opresiones nos libera el Señor? En primer lugar, nos libera de la opresión de miedos, temores, angustias, incertidumbres. Y por eso cuando Jesús va en aquella barca y que aquellas olas amenazan con hundirla, Jesús se pone en pie e increpa el viento. ¡Qué lindo! El Señor te libra de cualquier tempestad, de cualquier conflicto, de cualquier problema. Jesús nos enseñó a caminar sobre el agua y le dijo a Pedro: ven Pedro, camina sobre el agua, camina sobre problemas, sobre conflictos, sobre dificultades. Que ningún conflicto te lleve a oprimirte y a caer en estrés y a caer en deseos de quererte matar. No. Agárrate la mano del Señor. Él quiere librarte de todas estas tempestades. Segunda cárcel, segunda opresión de que nos libera el Señor es del pecado. Capta, por favor, Juan 1:29. Juan presenta a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús constantemente dijo a pecadores: levántate, tus pecados son perdonados. Qué lindo. Jamás pienses que un pecado es tan grande para pensar que ya tiene los pies en el infierno. Por favor, ya Isaías lo había dicho, Isaías 1:18, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta, que eran blancos como la nieve, blancos como la lana. Tercero, el Señor nos libera de la cárcel y de la opresión del demonio. Es verdad que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nunca olvides que el Señor lo venció y el Señor expulsó al demonio de aquellos hombres y los mandó a unos cerdos y los cerdos se ahogaron. Con Jesús queda derrotado el demonio, no tiene ningún poder, ninguna palabra sobre nosotros. De mucha gente el Señor expulsó el demonio, les liberó y les dejó ser felices. El Señor nos libra. En quinto lugar, de la cárcel, de la opresión, de la muerte. Con Cristo Jesús queda vencida la muerte. La muerte no existe. Lo que tú llamas muerte es un simple paso a la vida y a la vida eterna. Juan capítulo 11, Jesús dice a Marta y a María, que estaban agobiados y que no creían en la vida. Les dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y agrega: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. La muerte no existe. El Señor nos ha liberado. Y lo que tú llamas muerte es un paso a la vida, a esas mansiones celestiales. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. El Señor nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la cárcel, de la muerte, la ha abolido, ya no existe. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.